Bienvenidos a este tercer y último día del Congreso Mesoamericano Universitario de Turismo. Esperamos hoy vengan con las mismas energías del día de ayer. Así que es nuestro último día, por lo tanto hay que disfrutarlo al máximo. Vamos a dar inicio con la primera conferencia programada según la agenda para este día de hoy, denominada Pervivencia de la Gesta del Empira en el paisaje cultural y natural del occidente de Honduras, a cargo de la doctora Gloria Lara Pinto, orgullosamente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Les voy a hablar un poco de la doctora Lara Pinto. Es catracha, como ya ustedes lo han escuchado. Nació en Tegucigalpa y tiene un doctorado en Antropología Cultural con orientaciones en Etnohistoria y Arqueología por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Ha laborado para el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, en la Secretaría de Educación para el subproyecto de Educación Intercultural Bilingüe. Asimismo, para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en donde fue la primera vicerrectora de investigación y posgrado y actualmente es docente e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y representante ante la Red Centroamericana de Antropología. A partir del 2011 se incorporó como docente en la nueva carrera de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA. Es autora de varios libros y de numerosos artículos publicados en revistas científicas sobre etnohistoria, arqueología, pueblos étnicos modernos, gestión del patrimonio, turismo cultural y derechos humanos. También ha sido becada del programa Fulbright y fungido como asesora científica de múltiples exposiciones y es miembro fundador del capítulo de ICOMOS Honduras International Council on Monument and Sites. En el 2012 fue electa presidente de la Comisión Ciudadana para el Centro Histórico del Distrito Central. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran los siguientes libros, lo cual es una cadena y no terminaría esta mañana de darles lectura. Así que con ustedes, la doctora Gloria Lara. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a esta hermosa tierra. Bien, voy a tratar de mantenerme dentro del tiempo y por eso voy a leer algunas partes para que no perder el hilo, que es muy fácil para mí con tantas cosas de las que hay que hablar. En el 2010, Honduras declaró monumento natural a los macizos montañosos de Congolón, Coyocutena y Piedra Parada, argumentando, y cito, que deben considerarse y conservarse como una obra no esculpida por mano humana, sino por natural, que lo dotó de una inusual belleza escénica. A renglón seguido, se reconoce la heroica resistencia indígena y, en consecuencia, su importancia histórica especial. Sin embargo, el énfasis del decreto está puesto en su carácter de reserva hídrica y forestal. Posteriormente, en el 2015, Honduras inscribió una tercera reserva de biosfera bajo un alusivo título de Cacique Lempira, Señor de las Montañas. En ambos casos se alude al mito encarnado por el líder indígena que dirigió la resistencia contra los europeos, Lempira. Y si bien las modificaciones prehistóricas al paisaje en Congolón, Coyocutena y Piedra Parada podrían responder a la categoría de paisaje cultural fósil de la UNESCO, en el imaginario colectivo de todo un país pervive la asociación con la gesta indígena lenca, es decir, se trata propiamente de un paisaje cultural asociativo. También la biosfera Cacique Lempira, Señor de las Montañas, se sugiere convertida en un paisaje cultural a pesar de su vocación como paisaje natural, pero con la intención de hacer de ella un destino turístico emblemático. Las sutiles contradicciones que afloran en estas categorías y las implicaciones para su manejo serán materia de este trabajo. Esta declaración tardía de Congolón, Coyocutena y Piedra Parada como monumento nacional ha obviado el involucramiento del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.
y, por tanto, el reconocimiento de su valor patrimonial, como lo señala la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, el Decreto 220/97, que en su artículo 10 dice: las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas vivos, sus lenguas, sus tradiciones históricas, sus conocimientos y técnicas, sus formas de organización, sus sistemas de valores, sus prácticas religiosas y los lugares asociados con ellas están protegidos por esta ley. En términos de áreas naturales protegidas, existen otros espacios que ya habían recibido con anterioridad una categoría de protección en el occidente de Honduras. Ellas son la montaña de Celaque como parque nacional y que cuenta con un plan de manejo actualizado, así como con un plan de uso público. Y junto con el volcán Pacayita y la montaña de Puca se han constituido a partir de 2015, como mencioné antes, en la Reserva de Biosfera Cacique Lempira, Señor de las Montañas. Con ello existen 3 biosferas en el país, siendo la más antigua y patrimonio de la humanidad, Río Plátano, seguida por el Trifinio, compartida con Guatemala y El Salvador. El Parque Nacional Celaque es el corazón de dicha biosfera, o sea, la del Cacique Lempira, Señor de las Montañas, cuyos terrenos están ubicados en su mayoría en el departamento de Lempira y los restantes en el departamento de Ocotepeque y el departamento de Copán, colindantes con Guatemala. En el año 2010 se promulgó la Ley de Fomento y Protección del Parque Nacional Montaña Celaque, mejor conocido como ProCelaque, la cual beneficia a 11 municipios. Más de 150,000 habitantes pueblan esta parte de Honduras, dedicados en su mayor parte a la agricultura tradicional de maíz y frijoles y al cultivo de café. Tanto la biosfera Cacique Lempira, Señor de las Montañas, como el Monumento Nacional Congolón, Coyocutena y Piedra Parada se caracterizan por una vegetación de bosque de pino roble que a medida que se eleva el terreno se convierte en bosque nublado. En Congolón se registran alturas de 890 metros sobre el nivel del mar a 1.266 metros sobre el nivel del mar, y en la montaña de Puca suben un poco más las alturas, hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar, y en el volcán Pacayita igualmente, hasta culminar con la mayor altura del país en Celaque, 2.870 metros sobre el nivel del mar. Cuando pensamos en Honduras, a pesar de que nos reconocemos como un país montañoso, siempre en la visión de país que proyectamos hacia afuera es como que fuéramos un país únicamente de sol y playa. Y es al revés, en realidad Honduras es todo un macizo montañoso, aún en aquellas partes del país que pensamos que son planas, como en el caso de la Mosquita. En términos generales, un paisaje cultural ha sido definido por UNESCO como el resultado de la interacción entre el ambiente natural y las poblaciones humanas que los habitaron o habitan, y reflejan una relación de largo plazo con un entorno determinado. Los vestigios de ocupación pueden poner de manifiesto el uso extensivo o intensivo del territorio, las estrategias utilizadas para mantener la diversidad biológica. Solo para que nos ubiquemos dónde están las 3 biosferas, en realidad con propiedad solamente esta es patrimonio de la humanidad. Estas 2 están declaradas dentro del programa de biosfera. Y esta es, como pueden ver, la extensión. Ahí están marcadas la zona núcleo, ¿verdad? Y la zona de protección, ¿verdad? De amortiguamiento. Y esta es la entrada al centro de visitantes, que por cierto no he visitado, solo lo vi desde la carretera porque es tan reciente todo esto en realidad y ha recibido poca publicidad más que en el ámbito regional. Como decía, hay 3 categorías de paisajes culturales propuestas por la UNESCO. El paisaje claramente definido, concebido y creado intencionalmente por la acción humana, que son los jardines y parques. Lastimosamente nosotros en Honduras no tenemos esa categoría, y así es como ha sucedido que los alcaldes municipales, cuando ven su parque, piensan que está anticuado y que no responde a las necesidades modernas, y hemos tenido una avalancha en los últimos 10 años de alcaldes remodelando totalmente los parques históricos en todo el país. Paisaje
La otra categoría es el paisaje que ha evolucionado. El paisaje que ha evolucionado orgánicamente, que puede ser el paisaje relicto fósil o el paisaje vivo. El paisaje relicto fósil, obviamente que quizás es el más glamoroso porque es el que tiene que ver con la arqueología, que siempre despierta muchos deseos de conocerlos, ¿verdad? Y nos lleva al pasado y que siempre llama mucho la atención. De esos tenemos una serie en Honduras, en este momento del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma y la Universidad Pedagógica Nacional quieren unirse en un intento por declarar la Gruta del Gigante, un sitio de 12.000 años de antigüedad, como Patrimonio de la Humanidad en esta categoría. La misión de la UNESCO está por venir en febrero del próximo año para que definamos la categoría y la lista indicativa para las propuestas de Patrimonio Mundial. Y luego está el paisaje vivo. Y por último, el paisaje asociativo, que es del que estoy hablando en este momento, que se justifica por la fuerza de la vocación de asociaciones religiosas, artísticas, culturales, del elemento natural, más que por sus huellas culturales tangibles, que pueden ser insignificantes o incluso inexistentes. En la última década, la discusión ha girado alrededor de la caracterización de los distintos tipos de paisajes culturales, su identificación en el terreno y su gestión. Sin embargo, los paisajes culturales inscritos en la lista de Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe son pocos, apenas 9. De ellos, 4 responden a la categoría de paisaje cultural fósil, paisaje evolutivo fósil, la quebrada de Humahuaca, el Parque Nacional Rapa Nui, las cuevas de Yagul y Mitla, el paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café en Cuba. Y 5 a paisajes evolutivos continuos, el paisaje agavero de México, el Valle de Viñales, Guanajuato y Minas, Cafetales de Colombia y Río de Janeiro, en este caso que es una ciudad. Sin embargo, esta caracterización es en cierta forma imprecisa, puesto que estos paisajes contienen elementos que en algunos rasgos se acentúan de una manera y en otros son otros los que son acentuados, ¿verdad? Pero todos corresponden a la misma categoría. Esta vaguedad de las categorías, a lo mejor intencional, por tratarse del reconocimiento de un nuevo patrimonio, así lo está llamando la UNESCO en este momento a los paisajes culturales, nuevos patrimonios, es motivo de discusión, como lo demuestra la propuesta Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural, cuya finalidad ha sido unificar criterios conducentes a la identificación, el reconocimiento, la protección y la formulación de metodologías de actuación sobre el patrimonio paisajístico. Aquí se explica que la sostenibilidad es un criterio importante en busca de que este patrimonio beneficie de manera equitativa a las comunidades que lo habitan. Esta iniciativa del Instituto de Patrimonio Cultural de España ha tomado, por supuesto, como antecedente la Convención de UNESCO sobre protección del patrimonio mundial y cultural y natural, o sea, la de París de 1972, pero se ha nutrido de otros documentos como la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río 1992, el Convenio Europeo del Paisaje, la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural e inmaterial, la Carta de Argentina de Compromiso del Paisaje, la Carta Costarricense del Paisaje, la Carta Mexicana del Paisaje, la Carta Colombiana del Paisaje. Como ven, todos los países, debido a esta indefinición de UNESCO en cuanto a paisajes culturales, ha tratado de proponer su propia Carta de Paisajes Culturales para adecuarlo más a las necesidades y a las características propias de cada país. En resumen, esta diversidad de documentos pareciera indicar la necesidad de precisión de las categorías para su definición y de lineamientos claros para su protección y gestión. Por su parte, la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la Universidad del País Vasco, y lo voy a mencionar porque me parece emblemático, se apoyó en el objetivo 11 del programa Estrategia a Plazo Medio para 2008-2013 de la UNESCO, que contempla el patrimonio y los paisajes en su triple función, como una oportunidad para el fundamento de la propia identidad,
un vector para el desarrollo local y un instrumento para la reconciliación. Esta cátedra aboga por la superación de la dicotomía patrimonio natural versus patrimonio cultural o paisaje natural versus paisaje cultural, así como por la creación de bases conceptuales e instrumentales suficientes para garantizar que los criterios paisajísticos estén presentes en planeamientos rurales y urbanos y en contextos de desarrollo y construcción de infraestructura de distinto tipo. Felizmente, hace también propuestas concretas para lograrlo, como la elaboración de un censo de paisajes culturales en cada región y subsecuentemente de un mapa de paisajes culturales asociado a un sistema de información geográfico. Todo ello con la intención de promover la toma de conciencia del público sobre la importancia de la conservación de los paisajes culturales. De hecho, hay un joven, en este momento, un joven hondureño que está haciendo ya la investigación de sus tesis de doctorado sobre los paisajes culturales de Honduras para hacer este registro. La convocatoria del foro Conectando Prácticas. Bien, estas son, también es importante mencionar que el cambio climático, ¿verdad?, que algunos dicen que no existe, el cambio climático y los desastres naturales de los cuales ya nosotros hemos pasado recientemente por uno, lo tenemos en la memoria todavía, ¿verdad? Ya han pasado 20 años, pero quizá para esta generación fue la primera vez que nos enfrentábamos a la fuerza de la naturaleza. Nos damos cuenta cómo está cómo están unidos todos estos asuntos y qué importante que es la conservación de los paisajes culturales, la diversidad biológica, por supuesto, la producción de agua, ¿verdad?, que en este caso es lo que en el caso del Parque Celaque, ¿verdad?, es uno de sus cometidos, pero también la educación, la salud, en fin, la migración también está asociada y bueno, no tengo que abundar mucho sobre eso. La convocatoria del foro Conectando Prácticas del Patrimonio Cultural en el marco del Congreso Mundial de Conservación de UICN, dirigió su atención al tema relacionado con todas las categorías de paisajes culturales, avalando el trabajo concertado en pro del patrimonio natural y cultural, la implementación conjunta de estrategias de conservación y el patrimonio cultural enfocado en las personas, más el significado cultural y espiritual de la naturaleza en áreas de manejo protegidos. También se dirigió a la discusión del paisaje urbano histórico para integrar la cultura y la naturaleza en la conservación urbana y asimismo la planificación y gestión del turismo cultural para sustentar la biodiversidad de las comunidades y la incorporación de las enseñanzas ancestrales en los procesos de adaptación al cambio climático. En otras palabras, naturaleza y cultura constituyen un binomio indisoluble. Aquí quiero mencionar que durante mucho tiempo, cuando se hablaba, por ejemplo, de centros históricos, se pensaba solamente en el núcleo del centro histórico, donde se veía el patrimonio edificado, donde se veían las construcciones. Era evidente que esos edificios eran históricos, eran antiguos. UNESCO ha cambiado esa perspectiva hacia una de ciudades históricas. Es decir, es toda la ciudad la que es histórica, no solo ese núcleo, porque entonces lo que sucede es que se protege sobre todo lo que tiene que ver con los siglos anteriores al siglo XX, pero el siglo XX, por ejemplo, todo el patrimonio construido del siglo XX, que también representa una historia, y categorías arquitectónicas, simplemente nos vamos deshaciendo de él en la ciudad, y de repente tenemos ese fósil en el centro de la ciudad, que es el núcleo del centro histórico, pero el resto de la ciudad ni la reconocemos nosotros mismos. Este alentador discurso de las últimas 2 décadas, sin embargo, en la práctica ha encontrado el eco necesario en América Latina, aparte de en los gremios especializados de los conservadores del patrimonio cultural, por ejemplo, los miembros del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos o las asociaciones de arquitectos paisajistas. Y en las palabras de Silvia Pérez y Fernández Salinas, ella dice: no existe una confluencia de intereses entre turismo, patrimonio y desarrollo, ya que la especialización turística basada en la disponibilidad de sol y playas ha generado graves impactos territoriales y ambientales. Y el modelo territorial implementado, con enclaves culturalmente despatrimonializados
y desanclados de los territorios es netamente neocolonial y revierte poco en las comunidades locales. Esto es materia de discusión, pero lo pongo sobre la palestra. De hecho, los paisajes culturales de carácter evolutivo fósil están todos asociados con el turismo, al igual que los patrimonios mixtos, ninguno de los cuales está reconocido como paisajes culturales, pero tienen los elementos para hacerlos, de los cuales solamente hay 3 en América Latina: el Parque Nacional Tikal en Guatemala, Machu Picchu en el Perú y el Parque Nacional Río Abiseo. En cualquier caso, los paisajes culturales evolutivos fósiles o continuos se mantienen subrepresentados y los paisajes creados intencionalmente, los jardines y los parques, así como los asociativos, se encuentran ausentes, por lo menos en nuestro país. Es claro que su incorporación a la lista del patrimonio mundial no garantiza su protección efectiva, porque generalmente se piensa, bueno, hagamos todo el trabajo para la declaratoria de patrimonio mundial, pero una vez que está declarado el bien, ¿qué hacemos con el bien? Él solo no se mueve. Y entonces sucede que los bienes pasan a la lista roja de la UNESCO. Y entonces nos vemos en mayores problemas para contrarrestar este hecho de que no hemos puesto suficiente atención en la gestión del sitio una vez que este ha sido declarado. La pregunta que surge no se refiere tanto a que si la categoría de paisajes culturales asociativos sea más difícil de justificar, puesto que 41 bienes en la lista de patrimonio mundial responden al criterio que se refiere a estar directa o materialmente asociado con acontecimientos, tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. Quizá el meollo del asunto sea que muchos de estos paisajes no alcanzarían la premisa de valor universal excepcional. Y ese es el punto siempre con las declaratorias de patrimonio mundial. Entonces, si tenemos que esperar a que tengan o que sean reconocidos por otros, que tengan un valor excepcional, universal, entonces en esa espera no estamos protegiendo el bien. Al final, para quien debe tener valor es para nosotros, no para los demás o para el patrimonio mundial, sino que si nosotros lo reconocemos como tal, entonces hagamos nuestro trabajo. Queremos proteger una cierta área, queremos proteger un cierto paisaje cultural, en este caso, o natural, entonces hagamos los pasos, declarémoslo monumento nacional, declarémoslo monumento municipal y declarémoslo después, hagámosle el plan de manejo, hagamos el plan de uso público y mantengamos en constante movimiento todas esas gestiones. Me voy a referir a la gesta de Lempira. Recordemos, sin embargo, que ha habido mucha discusión al respecto si estos héroes indígenas realmente existieron o si fueron inventados, ¿verdad?, dentro de la nación criolla cuando pasamos al periodo independiente. En algunos casos ha resultado que así fue. En otros casos tenemos evidencias históricas de su existencia, ¿verdad? Sabemos que realmente estuvieron ahí, que realmente llevaron a cabo las odiseas que dicen los historiadores y nuestros libros de texto. En otra parte he propuesto que el centro, nor y suroriente de Honduras estuvo organizado en señoríos al momento del contacto y que el sustrato étnico del mismo lo constituyó el pueblo lenca, el cual hasta el día de hoy ha retenido el núcleo de su territorio. El núcleo del territorio lenca. Sí, muy adelante. El núcleo del territorio lenca empieza aquí, prácticamente todo Honduras. Vean, lenca. Es precisamente en la sierra de Celaque donde se yergue el pico de Congolón, en cuyas faldas se encuentra el peñón de Piedra Parada, a más de la elevación menor de Coyucateño en el antiguo señorío de Cerquín. Aquí vemos la relación. Los documentos de la época hacen alusión a las jerarquías de los señores en forma diferenciada con apelativos como cacique y señor de toda la tierra, el más grande señor de estas tierras o el principal señor, casi el más poderoso de toda la tierra. En el siguiente orden se encuentran los señores y principales a secas y por último el término genérico el común, que engloba a todo el resto del pueblo. Adicionalmente,
Menciona la existencia de jueces, sacerdotes, gente común tributaria y esclavos capturados en guerra. En una sola ocasión se registró el término en las crónicas hondureñas de capitán indio. Por cierto, adjudicado a El Empira, ahora lo hemos llamado Lempira, el jefe militar indígena que dirigió el enfrentamiento bélico contra los conquistadores en 1536 y que escogió atrincherarse en el Peñol de Serquín, evento sobre el cual escribió un testigo ocular de la tropa española. Se tardó 5 meses, poco más o menos, hasta que lo pacificó, porque era muy fuerte y había mucha gente dentro. Y a continuación agregó otro testigo, de tal manera que se pensó en ese momento perder toda la provincia de Honduras. Al decir de los conquistadores, de los cronistas, entre los lencas, es decir, entre sus distintas unidades políticas, existía esta tradición que todavía se mantiene muy sincrética en estos momentos y siempre cubierta por la tradición católica. En algunas partes los curas párrocos han impedido en los últimos 30 años que se celebren estos rituales. Se trata de una paz acordada, el huancasco. El huancasco es una tradición muy antigua y que ya fue registrada por los conquistadores españoles en el siglo XVI, que decía que en realidad todo el territorio lenca mantenía guerras entre las distintas provincias o señoríos, pero al momento de tener un enemigo común fuera, entonces se unían todas en un pacto de paz. Y los que se unían siempre eran aquellos que tenían una lengua común. Y eso fue precisamente a lo que requirió en ese momento el pueblo lenca a principios del siglo XVI. Acordaron una paz, todo ese gran territorio, para enfrentarse a los conquistadores. Hoy lo celebran como un ritual entre pueblos, se visitan los santos de un pueblo, visitan otro pueblo o se encuentran en los linderos de cada pueblo y hacen un baile. Por supuesto, parece una ceremonia católica, pero por los indicios que tenemos sabemos que va mucho más lejos. El cronista Herrera y Tordesillas, que escribió alrededor de 1598, casi medio siglo después, de acuerdo a los expertos en base a documentos inéditos, muchos de los cuales se han perdido, es el único que menciona detalles del evento y además el nombre de Lempira. Sin embargo, y ahora tenemos la controversia, ven que durante mucho tiempo en nuestros libros de texto decía que Lempira había sido muerto a traición, ¿verdad? Que estando en Piedra Parada se le había acercado un jinete con otro en el anca y le había disparado desde un arcabuz. Se le acercaron ofreciéndole paz y agitando banderas blancas, que pudo haberse imaginado el cacique de las banderas, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, eso dice la historia. Y ya estando cerca de él, entonces pudieron matarlo con un tiro de arcabuz. Eso es lo que decían los libros de textos de mi generación, ¿verdad? Cuando yo fui a la escuela ya por los años de los 60. Lo decían los libros. Hoy en día, debido a que se han encontrado algunos documentos en el archivo en Sevilla, hay otra versión, que en realidad Lempira fue muerto en batalla. El problema aquí es que la memoria histórica que todavía se elabora en esos lugares corresponde más con la muerte en el Peñol de Serquín, en Piedra Parada. ¿Qué dice la gente cuando los que han trabajado con memoria histórica han preguntado a la gente qué piensan de que Lempira murió en batalla y que un conquistador español le cortó la cabeza ahí en batalla y por eso necesitaba que lo recompensaran, etcétera? No lo creen, porque la versión que se maneja en la memoria oral es que es cierto que le dispararon con el arcabuz y Lempira rodó por todo, y es una elevación considerable, rodó hasta caer al fondo del abismo, pero los indígenas que lo acompañaban lo recogieron, dice la gente que todavía estaba vivo, y en el camino parece haber muerto, y como lo llevaban en andas porque lo querían poner en el Real Español para y tenerlo preso para que la resistencia bajara y todos los indígenas se entregaran, los señores se entregaran,
murió y entonces decidieron cortarle la cabeza y solo llevarse la cabeza, para ponerlo en una pica como se acostumbraba en esa época. ¿Qué hicieron entonces todos los acompañantes indígenas con el cuerpo? Lo recogieron y lo enterraron en Congolón. Por eso la gente dice que el Empira no ha muerto, el Empira vive, está vivo. Entonces, para que vean la relación, ¿verdad? Y la afectividad que se ha creado con ese paisaje cultural, ¿no? No es tan sencillo de solo el paisaje o solo los restos arqueológicos, que sí los hay, sino toda la afectividad que esto ha provocado. Sin embargo, quiero decirles, y esto es importante, que todos estos desarrollos y que tienen que ver con turismo cultural y con el mantenimiento de la memoria tienen que ir acompañados con la investigación. Y ahí es donde generalmente, ¿verdad?, nuestras instituciones se resienten un poquito, porque la investigación es cara. La investigación es de mediano y largo plazo, la investigación requiere que se invierta, ¿verdad? Y los resultados a lo mejor no son inmediatos, ¿verdad? Tenemos que esperar un poco con ellos y entonces a veces no somos lo suficientemente convincentes para que se hagan estas inversiones. Este es un proyecto que tiene CEMCA, el Centro de Investigaciones Mesoamericanas, con arqueólogos franceses trabajando en esa región, porque querían constatar que realmente existen los vestigios arqueológicos y que realmente hay más que solo esa memoria histórica. Y en efecto sí hay muchos vestigios arqueológicos, ¿verdad? Por lo cual podría calificar como un paisaje fósil también. Hay arte rupestre bastante deteriorado, ¿verdad? Pero sí lo hay también. Entonces, a lo que quería llegar con todo esto, ¿verdad?, es a el asunto de paisaje cultural asociativo. Se anunció desde el 2010 que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, aquí en Honduras, elaborará un plan de manejo para el Monumento Nacional Congolón, Piedra Parada o Parque Nacional Congolón, en el cual se definirá la zona núcleo y la zona de amortiguamiento. Sin embargo, esto fue en el 2010, sin embargo, todavía ahorita a inicios del 2018 que hice la búsqueda para ver si el plan de manejo existía, todavía se habla de que están elaborando el plan de manejo, 8 años después. Tal y como está planteado el decreto, se refiere únicamente, como dije antes, al componente natural, el intangible, que aquí parece que es lo que le da cuerpo a todo esto, no estaría considerado, es decir, los elementos que permitirían una caracterización como paisaje cultural asociativo y que además darían el espacio necesario para que los residentes locales afianzaran su memoria histórica y su vinculación con los recursos naturales de manera integral. La inclusión en un plan de manejo del componente natural garantizaría, además, la conservación e investigación de los restos arqueológicos que cubren, al parecer, un mucho más extenso periodo de tiempo y no únicamente el del momento del contacto. No obstante, que en el decreto se reconoce que Congolón fue el teatro principal de la heroica resistencia indígena en contra del invasor extranjero y en donde nuestra raza, voy a usar esta palabreja, pagó con sangre la negativa a reconocerse esclavos, por lo que tal sitio cobra una importancia histórica, pesó más su carácter, como dije antes, como reserva hídrica y forestal, puesto que dentro de los objetivos de conservación no hay ninguno relacionado con los vestigios antiguos que alberga o la cosmovisión asociada a la población local. No obstante que menciona establecer el monumento natural que inspire en el espíritu del ciudadano hondureño un ánimo patriótico que se traduzca en el orgullo de nuestra nacionalidad. Preocupa, sin embargo, que a renglón seguido el decreto especifique que para fines de utilidad pública se puede construir cualquier edificación, siempre y cuando no dañe el medio ambiente. Pero ¿quién va a decidir tal cosa si no hay plan de manejo? Entonces, como ven, el decreto dice una cosa y se contradice al final. O sea, por eso, ¿verdad? Teniendo las instituciones necesarias, como el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, las universidades públicas que hacen investigación, ¿verdad? A veces nos llena de sorpresa que los funcionarios no nos tomen en cuenta. Los elementos intangibles
no están tampoco libres de controversias. Como ven, hay dos versiones sobre Lempira. Hace 2 décadas que la ciudadanía hondureña conoce la propuesta de la segunda versión de los hechos, que al confrontarla con la primera nos presenta 2 escenarios diametralmente opuestos. El del héroe indígena muerto a traición con todas sus regalías en el Peñol de Serquín, y la del individuo investido de la fuerza de los contrincantes con el atuendo español. No lo mencioné, que el español que se reivindica como el que le cortó la cabeza a Lempira en batalla, dice que Lempira andaba vestido con la vestimenta de unos soldados españoles que hacía una semana habían matado en un camino. Esto hace la cosa todavía más complicada. O sea, del individuo investido de la fuerza de los contrincantes con el atuendo español al que un soldado de la tropa le cortara la cabeza. Sin duda, el resultado de tomarnos en serio la moderna documentación del caso, abandonado desde mediados del siglo XX, redunde en un aporte al conocimiento científico, pero también y sobre todo en la protección del paisaje cultural asociativo de Congolón, Coyocutena y Piedra Parada, como el emblemático escenario de ayer para el beneficio de la gente de hoy. Si bien las modificaciones al paisaje en estas cumbres y sus alrededores, que fechan a más tardar del momento del contacto, podrían caracterizar un paisaje cultural fósil, no son estos restos los que se han incorporado en el imaginario de los pobladores de la región, al final en el de todo un país, sino la asociación con la gesta del pueblo lenca. Se trata, por tanto, de un paisaje reinterpretado en asociación con el itinerario de las batallas y la trágica muerte del héroe, Lempira. Por esta razón, aquí se argumenta que la geografía constituida por estas montañas debe ser reivindicada con propiedad como monumento nacional de carácter mixto, que reconozca la existencia de un paisaje cultural asociativo cuyos elementos intangibles definitorios no solo viven en la memoria colectiva, sino que son recreados constantemente por el Estado-Nación en las celebraciones anuales del 20 de julio, ¿verdad? 20 de julio, ¿qué pasa el 20 de julio? El Día del Lempira, precisamente llamado Día del Lempira. Bien, muchas gracias. Como deje un espacito para preguntas, si las hay, con gusto las. Me dice la doctora que vamos a un espacio de preguntas y respuestas u observaciones. Enriquecerlo. Y bueno, me dan ganas de preguntarle a todos los estudiantes cuál es la versión que han aprendido en la escuela. ¿Cuál es la versión que... Pero usted es jovencita, 2 veces es un montón para usted.
Muchas gracias. Creo que quizá ha habido alguna confusión para que esto no quede ahí pendiente. Es cierto que Hernán Cortés estuvo en Honduras, pero Hernán Cortés estuvo en el norte de Honduras, llegó hasta Trujillo y, por cierto, a pie. De haber costado bastante, pero como era necio, él se vino, ¿verdad? No quiso hacerle caso al mapa que le habían hecho los mexicanos y él se vino como le dio la gana y por supuesto le fue muy mal. Pero llegó hasta Trujillo, ¿verdad? Y de Trujillo a México se regresó en barco. No, estamos hablando de Francisco de Montejo. Francisco de Montejo tenía uno de sus lugartenientes, Cáceres, ¿verdad? Que es el fundador de Comayagua para nosotros. En fin, sí, esas historias son controversiales. ¿Por qué son controversiales? Porque nadie se ha interesado por escribirlas, nadie se interesó en ese momento por escribirlas. Los pueblos indígenas eran los conquistados. Por lo tanto, ¿quién se interesa en la historia de los conquistados, verdad? Suerte tienen aquellos pueblos, ya le doy la palabra, aquellos pueblos que tenían escrituras, ¿verdad? Que tenían códices y que tenían también especialistas para mantener la memoria y que en algunos casos se las contaron a los misioneros sobre todo, ¿verdad? Voy a referirme aquí sobre todo a Bernardino de Sahagún, que le contaron todo eso, que aprendieron las lenguas indígenas y que a través de ellos llegó mucho de esa memoria a nosotros. Pero en el caso de Honduras, lastimosamente, no hay ese tipo de documentos. Por lo tanto, esa reconstrucción es a través de la memoria histórica y de las crónicas que escribieron los mismos españoles. ¿Usted quería agregar algo? Ajá, sí. Sí, hay mucho por hacer y bueno, para aquellos que no conocen lo que es un arcabuz es un arma de un solo tiro, ¿verdad? Y es donde necesitamos también que otros nos acompañen, ¿verdad? En la parte tecnológica, solo puede disparar uno solo y es a corta distancia. Y es extraño, ¿verdad?, que un jefe de tal categoría se haya acercado tanto, pero bueno, Moctezuma dejó que Cortés prácticamente que desayunara y almorzara y cenara con él, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, a lo mejor sí sucedió, ¿verdad?, que permitió que se le acercara. Entonces, lo que es importante aquí es recoger toda la memoria. Quizá nunca sepamos exactamente la verdad histórica en términos científicos, pero sí podemos recoger todo lo que dice la gente y contarlos, ¿verdad? Nada nos cuesta al guía de turista que conoce todas las versiones, puede irse con todas las versiones cuando va haciendo el recorrido, ¿verdad? Puede contársele todas las versiones y dejar que las personas entonces tomen sus decisiones. En cuanto a la piedra de sacrificio, ¿verdad? Quiero hacer esta acotación porque siempre nos imaginamos que las mujeres más bellas eran las que eran sacrificadas o los jóvenes, ¿verdad?, más potentes. Yo lo dudo mucho, ¿verdad? Pero porque tenían algo que hacer dentro de esas sociedades, todas esas personas, pero sí, hoy en día todavía se hacen sacrificios de aves, ¿verdad?, en los terrenos. Lo que pasa es que la gente no cuenta porque como nosotros estamos tan imbuidos dentro de todas esas creencias cristianas, ¿verdad?, entonces la gente más bien tiene miedo de mostrar todas esas rituales que todavía se realizan. De hecho, se realizan las composturas, ¿verdad?, en todo el territorio lenca. Al iniciar la cosecha, por ejemplo, se hace un ritual en el terreno, se hace un hoyo y se lleva un ave, se sacrifica, ¿verdad? Y luego se vuelven a dar las gracias al final, ¿verdad? Cuando se recoge la cosecha o se hace una celebración otra vez, pero generalmente son celebraciones familiares, comunitarias y ahora sobre todo que hay muchas
denominaciones cristianas, y con esto me refiero, ¿verdad? El catolicismo igualmente es cristiano, pero hay muchas otras denominaciones cristianas que que le han manifestado a la población que todos esos rituales son satánicos, ¿verdad? Que aún los santos en la iglesia son satánicos, y esa es la razón por la cual, ya que usted es de Occidente, las iglesias de Occidente en su mayoría están abandonadas, ¿verdad? Porque la gente ya no las cuida, ya no las limpia, ya no las encala todos los años, ya no arregla las tejas, porque son ritos satánicos los que se hacen ahí. Entonces, tenemos que darle vuelta a la tortilla aquí. Tenemos que verlo como vestigios históricos. No importan nuestras creencias son personales y las podemos reivindicar en cualquier momento, pero esos son evidencias históricas, evidencias de un largo pasado, que no estemos de acuerdo, y la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo con las razones por las cuales se construyeron, pero ahí están y en este momento son parte de nuestra historia. Y además, si pueden ser redituables, es decir, si también pueden traer beneficios para las poblaciones locales, entonces, ¿por qué no conservarlas? ¿Por qué no gestionarlas? ¿Por qué no mantenerlas? ¿Por qué no ponerlas en su sitio, ¿verdad? En el contexto en el cual pertenecen, al pasado, en este caso, en beneficio de los vivos, todos nosotros. Muy bien, yo le dije a la doctora que tenía alguna pregunta, porque yo también pasé por esa trascendencia desde la primaria, y yo quisiera preguntarle puntualmente por qué a nosotros en la escuela nos hacen creer una cosa y la realidad es otra con respecto a nuestro héroe Lempira. Es que ese es el problema, ¿cuál es la realidad? Porque el cronista Herrera, que quiero caracterizarlo rápidamente, Herrera y Tordesillas, era el cronista oficial de la corona, que casi durante 80 años tuvo frente a él, ¿verdad?, los documentos que llegaban calientitos de América. Entonces, sobre esos documentos, él escribió volúmenes y volúmenes de historia. Y en esos volúmenes del cronista Herrera y Tordesillas, que no tenía necesidad de inventar nada porque ahí tenía todos los documentos, es que nosotros tenemos esa relación de la muerte de Lempira con Arcabuz. Ahora, y luego Mario Felipe Castillo, el historiador, ¿verdad?, el famoso de la Universidad Nacional Autónoma, encontró otro documento en el Archivo de Indias en Sevilla, donde tenemos la otra versión de Lempira, que murió en batalla y que le fue cortada la cabeza. ¿Y qué tal que eran más que un Lempira? ¿Qué tal que eran varios? ¿Qué tal que eran varios señores caudillos? Y para los españoles no había una diferencia. A lo mejor no pude, aunque les voy a decir que los españoles no llegaron solos, los españoles llegaron con miles y miles de soldados mexicanos. Les voy a llamar mexicanos, ¿verdad?, para generalizarlos, aunque por supuesto eran de diferentes denominaciones. Llegaron con, en las cuentas hoy de los historiadores actuales hay por lo menos 3,000 a 5,000 indígenas guerreros mexicanos que llegaron con los españoles hasta Guatemala, El Salvador y Honduras. Y entonces, como ya el imperio mexicano tenía avanzadas económicas en Centroamérica, habían enclaves, en Honduras habían 2, uno en Trujillo y otro en el Valle de Naco, entonces había gente que hablaba alguna forma de náhuatl, y cuando vinieron esos hablantes de diferentes, llamémosle náhuatl, ¿verdad?, aunque hay diferentes denominaciones, pero bien, cuando llegaron se encontraron que aquí en Centroamérica había gente que hablaba idiomas parecidos y se pudieron entender. Entonces fueron esos soldados mexicanos guerreros los que les sirvieron de intérpretes a los españoles. Entonces, en realidad, lo que deberíamos haber recogido es la historia que esos contaron. Y de hecho, en el caso de Guatemala y El Salvador, los guerreros mexicanos escribieron una historia en un lienzo, en el de Cuauhquexpalan, que está en el Museo en Pueblo, ¿verdad? Lo escribieron en un lienzo, como era su tradición. Ahí escribieron la historia de la conquista, desde la salida de México con Hernán Cortés, ¿verdad?, y después con Pedro de Alvarado, hasta que llegaron a Guatemala y El Salvador. Entonces, lo que nosotros tenemos en este momento es que hacer más investigación,
más investigación porque tenemos las dos versiones, pero una forma de explicarlo para mí, y estoy escribiendo un libro sobre eso, una forma de explicarlos para mí es que había más de un caudillo indígena, que había más, y es lógico que así fuera, ¿verdad? No es tan pequeño nuestro territorio, y entonces para todos ellos eran lempiras, uno aquí, uno allá, ¿y cómo? Y por eso es que la gente dice que lempira, miren lo que dice la tradición, lo que dice la memoria histórica, la gente dice que lempira se puede aparecer en cualquier parte. Se podía aparecer en cualquier parte. A veces estaba aquí, a veces estaba allá, a veces estaba allá. Seguramente eran señores indígenas vestidos con la misma regalía que el empira, ¿verdad? Que seguramente confundían a los españoles. Bueno, ¿y ahora dónde está? O sea, tenemos mucho todavía que investigar, así que adelante, toda esta juventud. Muy bien, muchas gracias, doctora. Seguidamente se le va a hacer entrega de un diploma de reconocimiento a la doctora Lara. Y voy a dar lectura, siempre le he dado lectura, pero ella no conoce el desglose, ¿verdad? Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Red Latinoamericana de Investigación en Desarrollo y Turismo otorgan el presente diploma de participación a Gloria Lara Pinto por su participación como conferencista en el tema Pervivencia de la gesta del Empira en el paisaje cultural y natural del occidente de Honduras en el marco del 9º Congreso Mesoamericano Universitario de Turismo, desarrollado los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2018. Firman la vicerrectora académica de la Universidad Pedagógica y la presidenta de la Rally de Stur, la doctora Lilia Sizumbo, a quien hago el llamado para que haga entrega del diploma de reconocimiento.